Bueno, buenos días a todos. Soy Marina Pámpanas, consultora de PKF ATES Income y bueno, pues os voy a hacer una breve introducción a la jornada. En primer lugar, me gustaría agradecer a la nave la organización de esta jornada. En segundo lugar, pues a Emilio Iglesias del CEDETI por atender nuestra llamada y ser tan amable en aceptar venir participar en esta jornada para contarnos un poco los conceptos generales de la convocatoria Neotec. Y por último, agradecer también a nuestros tres clientes, Tewer, Eifoil y Celeros, su aceptación a lo mismo, a participar en esta jornada para contarnos, como beneficiarios de la ayuda Neotec, su experiencia. Yo voy a hacer una pequeña introducción para hablaros de quiénes somos, quién es Income, y luego al final de la jornada también intervendré para daros unas pequeñas claves sobre cómo preparar una propuesta de éxito. Bueno, pues PKF ATES Income para los amigos, pertenece a PKF, que es una red mundial de firmas independientes que está presente en más de 150 países. PKF ATES, a nivel nacional, es una firma multidisciplinar que nació en 1990 y tiene sedes a lo largo de todo el territorio nacional. Es una gran red de servicios profesionales, entre pues, los que está auditoría, contabilidad, fiscal, legal, consultoría TIC, y estamos nosotros, que somos gestión de la innovación, y nos dedicamos a todo tipo de asesoramiento y gestión en la financiación pública. Entonces, el pertenecer a esta gran red, como es PKF ATES, hace que sea una gran ventaja para nuestros clientes, porque al final podemos tener grandes sinergias con otros departamentos y dar un servicio más global en la gestión de ayudas públicas. La misión de Income es ayudar a nuestros clientes en el proceso de gestión integral de la innovación. Ellos nos cuentan qué hacen y nosotros intentamos ayudarles a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa. Ahí os he puesto una imagen general de cuál sería el ciclo de vida de una empresa desde que nace, desde la idea de los fundadores hasta su expansión. Entonces, por ejemplo, la ayuda de hoy, que es Neotec, ¿cuándo se podría presentar Neotec? Pues para presentar una ayuda a Neotec, la empresa se tiene que haber puesto en marcha, porque ahora, como ya nos contará Emilio seguramente, las empresas que van a Neotec tienen que tener una constitución mínima de 6 meses y un máximo de 3 años. Entonces, Income, aparte de la ayuda Neotec, que ayudar a nuestros clientes a gestionar este tipo de ayudas, hay otras muchas ayudas, financiación, tanto en forma de subvenciones como préstamos a nivel regional, nacional y europeo, de los distintos organismos, comunidades autónomas, ministerios, Comisión Europea, y son ayudas muy interesantes que se pueden dar a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa. Y también hay incentivos fiscales y somos expertos en la preparación y en la gestión, en el soporte a nuestros clientes para la obtención de deducciones fiscales en el impuesto de sociedades por realización de proyectos de I+D+I, así como bonificaciones en las cuotas de la seguridad social por personal investigador. Entonces, Income, la labor que tiene es, pues ya os digo, hay muchísimas tipologías de ayudas, entre las que se encuentra la de la jornada de hoy, que es una ayuda muy interesante para pequeñas empresas, pero hay muchos tipos de ayudas en los que somos expertos, ya sean, pues ahí os he puesto algunos ejemplos, ayudas a la inversión, a contratación de personal, todo tipo de desarrollo de proyectos de I+D+I, incentivos fiscales, deducciones y bonificaciones. Entonces, el campo de las ayudas es muy, muy amplio y si hay oyentes que son empresas que nunca se han atrevido a meterse en el mundo de las ayudas, os invito a ello porque es un mundo fascinante y si vais de la mano de una consultora que os pueda asesorar, pues al final yo creo que se pueden conseguir grandes ayudas. Entonces, nada, aquí os pongo un poco por último las cifras de Income desde su nacimiento y eso, comentaros que preparamos todo tipo de proyectos, incluso somos socios en 2 proyectos europeos muy importantes que son Inbox y Eurobench y nada, cualquier tipo de ayuda, pues al final somos expertos y seguro que cualquier empresa tiene necesidades que puede cubrir con estas ayudas.
Y nada, sin más, ya doy paso a Emilio Iglesias. Muchas gracias, Marina. Como nos ha dicho, damos paso a Emilio Iglesias, que es jefe de área en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. Así que, Emilio, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días, muchas gracias. También yo quería agradecer la invitación a participar en este foro, que es muy interesante para nosotros porque precisamente en el entorno de la nave y en el entorno de las empresas emprendedoras es donde podemos comunicar muy bien justo lo que voy a hacer hoy, que es la presentación de esta ayuda de Neotec. Antes, brevemente, pues presentar al CDTI. El CDTI es el organismo de la Administración dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que está dedicado a apoyar la innovación empresarial. Innovación que normalmente va asociada siempre a tecnología, pero bueno, cada vez más pues, con un amplio espectro, ¿no? Llevamos desde el año 78, creo que es, o 77, entonces no somos un organismo nuevo, somos un organismo que al ser entidad pública trabajamos en un formato bastante cercano a las empresas, tenemos fondos propios que permiten ser bastante independientes de las ayudas o de los presupuestos del Estado, excepto en algunas tipologías de ayudas, como por ejemplo también el caso de Neotec, que sí que es un caso especial. Y por tanto, tenemos una continuidad pues, desde el año 70 y pico apoyando a las empresas y a los emprendedores. Bueno, voy a hablar de la convocatoria de Neotec. La convocatoria de Neotec seguramente la conocéis, conocemos el programa. Y es un programa que tiene bastantes años ya, una iniciativa en su momento pionera para apoyar a los emprendedores de empresas de base tecnológica. Ha ido evolucionando y ha ido mejorando sobre todo la forma de las ayudas. Esta convocatoria, que normalmente es anual, está dotada de 25 millones de euros. Y ahora os voy a dar un poco las explicaciones de los detalles de la convocatoria, cómo presentarse. Lo más importante, bueno, lo primero es una convocatoria de ayudas de formato de subvención. No es una ayuda de tipo capital riesgo. No es una ayuda de tipo préstamo participativo, no es un préstamo parcialmente reembolsable, es una ayuda directa, subvención, que no hay que devolver. Por tanto, es una ayuda súper interesante. Ahora voy a ver los detalles. Pero como es una convocatoria de subvenciones, sabéis que todas las convocatorias en España son competitivas. Entonces, ahí radica principalmente el problema o bueno, los temas que tenemos que solucionar. Cómo hacer que nuestra propuesta dentro de un programa competitivo pues sea valorada muy bien para que podamos llevarnos dinero, ¿no? La información está toda contenida aquí en la página web de CDTI, en este enlace lo tenéis. Sin embargo, es muy importante porque se hacen a veces referencias a la orden de bases que está aquí. Pues se publicó en el año 2018 la orden de bases, porque algunos conceptos como los que voy a comentar ahora, por ejemplo, de empresa innovadora, están definidos aquí exactamente. Entonces, algunas cosas de detalle hay que mirarlas en la orden de bases. Pero en principio, el 90% de la información está en una ficha que tenemos aquí en esta referencia, con bastantes detalles, y en la propia convocatoria. ¿De acuerdo? Bueno, lo más importante es una convocatoria de subvención y todas las convocatorias tienen un plazo de apertura de cierre. Se abrió el 17 de abril y se cierra el 30 de junio. Muy importante la hora. La hora es las 12 horas del mediodía peninsular, porque son sistemas todos de este tipo de sistemas de presentación de solicitudes, son sistemas telemáticos, electrónicos, y bueno, son radicales, cortan a cierta hora la que están previstas. Entonces, aquí toda la referencia a la convocatoria, pero si hace falta alguna referencia a un concepto, está en la orden de bases. Bueno, el objetivo es, como comentaba, la creación y apoyo y consolidación de empresas de base tecnológica. Estas empresas de base tecnológica están definidas justo en la orden de bases, que es, normalmente son startups, porque tienen que ser empresas que no tienen una duración mayor de 3 años,
y tiene que ser mayor de 6 meses. O sea, entre 6 meses y 3 años está la posibilidad de presentar proyectos. Está, por tanto, en la fase normalmente de startup. Pero hay un concepto importante que se llaman empresas innovadoras, pequeñas empresas innovadoras. Este concepto está definido en la orden de bases, ¿vale? Básicamente está relacionado primero con ser una pyme, o sea, que, digamos, en cuanto a facturación, número de empleados, etcétera, más el requisito de ser innovador, que está definido en esa orden de bases. Se puede medir básicamente de dos maneras: por gastos de personal, de actividades de I+D, o por actividades de I+D. En cualquier caso, ya os digo que está definido, pero se puede mirar desde la parte más económica, digamos, o se puede ver también desde la parte más de actividades de I+D justificadas a través de proyectos. Bueno, lo dejo aquí, pero que es importante el requisito: pequeña empresa e innovadora. Eso sí, con una estrategia de negocio basada en tecnología. El CDT en general siempre basa la innovación en temas de tecnología, y en el caso de Neotec el tema diferencial, luego lo vamos a mirar, lo vamos a ver en detalle, es la innovación tecnológica de la tecnología que va desarrollando la propia empresa. El valor añadido de la empresa viene por vía de la tecnología, no del uso de la tecnología, sino el desarrollo de la tecnología propia que le permite realizar actividades y tener productos o servicios basados en esa tecnología. Otro requisito importante es este del capital mínimo de 20.000 euros. Debe tener la empresa desembolsados o por vía de ampliación o en la propia Constitución, pero antes de la presentación, esos 20.000 euros. Bueno, la ayuda es una ayuda, como he dicho, de subvención, muy importante, porque es una ayuda que no hay que devolver y que además el CDTI no entra en el accionariado, no hay ningún tipo de requisito más allá de que el proyecto esté bien valorado y reciba la ayuda. Por tanto, muy interesante, pero, como os decía, es una convocatoria competitiva porque es una convocatoria de subvenciones. Este es el total del presupuesto. Para una empresa que presenta un proyecto, el mínimo de digamos, gastos elegibles que ahora vamos a comentar son 175.000 euros. De esos 175.000, el CDTI podría dar hasta un 70%, con una subvención máxima por empresa y proyecto, que solo puede presentar uno, de 250.000. Si, por ejemplo, presentamos un proyecto de 300.000, pues el 70% podría llegar hasta 250.000. Bueno, hemos dicho que sobre todo lo importante es que tengamos toda nuestra actividad y todo nuestro producto, nuestro medio de alguna manera de facturación futura o presente, se base en la tecnología que estamos creando, que sea muy diferencial. Lo vamos a ver los detalles. Eso sí, no podemos ningún requisito. Podemos hablar de cualquier sector y de cualquier tecnología. Esto es importante porque no limita en nada la actividad de la empresa en cuanto a sectores y tecnologías. Los proyectos son, veréis que en la convocatoria dice que pueden ser de 1 año o de 2 años de duración. Todos deben comenzar el 1 de enero del 2021 y deben terminar el 31 de diciembre del 21 si es el proyecto de 1 año, o el 31 de diciembre del 22 si es un proyecto de 2 años. Todos los gastos y toda la actividad que recoge Neotec está basado en el plan de empresa. El plan de empresa es la base para apoyar el proyecto. No es un proyecto, no es una ayuda a la I+D, no. Es una ayuda a una empresa que está creando de alguna manera producto y servicio en base a una tecnología propia, pero son todos los gastos asociados a esa empresa, a esa creación de esa empresa, y estos primeros pasos se pueden considerar para la ayuda de Neotec. Vamos a hablar entonces un poquito de los criterios de evaluación, que veréis que tienen los umbrales y los costes financiables. La evaluación se basa en 4 apartados: el plan de empresa, la tecnología e innovación que va desarrollando, el equipo gestor y la gestión de la propia empresa, y los impactos socioeconómicos y medioambientales. Vamos a entrar un poquito en detalles. El plan de empresa, se presenta un plan de empresa a 5 años. Aunque hemos dicho que la duración del proyecto es de 1 año o de 2 años, depende de lo que quiera la empresa, hasta agotar esa cantidad máxima que podemos financiar. Lo que hay que presentar realmente es un plan de empresa a 5 años, porque el CDTI lo que quiere ver es la proyección de la empresa. No queremos que la empresa sea una empresa comedida, sino que sea ambiciosa,
que cree empleo, que crezca y que sea al final, pues pueda ser un unicornio o no, pero que sea una empresa de alguna manera con un objetivo de crecimiento. El modelo de negocio es la base del plan de empresa, por supuesto, que deberá incluir los planes financieros, el plan de ingresos. Se deben estudiar todos los temas del mercado al que vamos dirigido, estudiando las barreras y la propia competencia respecto a nuestros posibles productos o servicios que vamos a implementar y las ventajas competitivas de nuestro modelo de negocio, nuestro plan de negocio. Esto es uno de los criterios que se miden. Segundo criterio, los temas relacionados con tecnología e innovación. Como decía, el CDTI lo que quiere es que las empresas creen tecnología propia. Entonces, eso no es exactamente utilizar tecnología. No es usar, digamos, componentes tecnológicos, sino es crear nuestra propia tecnología. Por tanto, lo primero que se pide es saber por qué es necesario esa nueva tecnología, o sea, nueva mejora en la tecnología, cuál es la tecnología que se propone, cuál es el valor diferencial de esa tecnología respecto a lo que existe en la actualidad, el nivel de innovación, el reto técnico que supone esos desarrollos de esa tecnología, aquí es donde está el riesgo y por lo que de alguna manera se justifican las ayudas del Estado a este tipo de proyectos, porque hay un riesgo real de que esto no salga, o sea, no nos funcione nuestro planteamiento inicial. Y luego todos los derechos de gestión de propiedad intelectual y la propia calidad de la presentación de la propuesta. Esto es muy importante. Tener en cuenta que es un programa competitivo en que hay muchos proyectos que se presentan y hay que tener muy buena nota. Otro de los apartados es el equipo y la gestión. Aquí se ven sobre todo la formación y competencias del equipo promotor y del equipo técnico. Normalmente será una empresa pequeña o mediana, normalmente pequeña. Es muy importante la formación, las competencias y la experiencia de ese equipo gestor y del equipo técnico que tengan bueno, de alguna manera previsto también, por supuesto, todos los temas financieros, los temas de marketing, los temas también de especialista o de especialidad en algún entorno empresarial, pero bueno, todo eso cuenta. El compromiso del equipo es muy importante porque, como comentaba, lo que queremos son empresas que tengan una vida propia, no que estén ligadas a otras empresas o a la universidad o a organismos de investigación, sino que tengan su vida propia y, por tanto, el compromiso de los actores principales tiene que ser total. La capacidad de relación de este equipo y todas las vinculaciones que pueda haber con pues, redes de conocimiento, de innovación, incubadoras, bueno, lugares como la nave o redes internacionales, etc. Y el último tema sería el tema del impacto socioeconómico y medioambiental. Aquí se mira la creación y calidad del empleo generado, las inversiones que se movilizan, sobre todo si hay inversiones privadas también, por ejemplo, otro tipo de capital que entre en la empresa. Y esto es muy importante, la igualdad de género, inclusión social y medioambiental. Muy rápidamente, quiero comentaros que hay unos umbrales respecto a esos criterios. Entonces, todos los criterios tienen una evaluación máxima. Si os fijáis, los 3 primeros son los más importantes en cuanto a puntuación, pero el que más tiene es el de tecnología e innovación, porque, como os comentaba, un plan de empresa, un plan de negocio, lo pueden tener muchas startups, pero un plan de empresa basado en tecnología propia no lo pueden tener tantas empresas. Y eso es al foco que se dirige Neotec, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que hay unos umbrales mínimos, si no se supera cualquiera de los umbrales ya no continúa la evaluación. Y el primero que se mira es este. Este es el primero que se mira. Si los componentes de tecnología e innovación son bajos, menores de 21 respecto a 35, pues tampoco se sigue evaluando la propuesta. Y luego, considerar también importante, el de impacto. Tiene una puntuación menor. Aquí están los temas medioambientales, de género, etcétera. Y tener en cuenta que en una competencia en que cualquier apartado cuenta, cualquier valor suma, no podemos dejarnos ninguno fuera. Entonces, por favor, mirarlos todos y considerarlos. Estos dos, sobre todo, el 1 y el 3, son más estándares de cualquier plan de empresa. Este puede tener, pero no es el foco de muchos de los planes de empresa. Aquí sí.
y además el tema de INCAP. Bueno. Y ya para ver los gastos, pues los gastos, como decía, son todos los gastos que se pueden asociar al plan de empresa a 1 año o 2 años, aunque os pedimos los 5 años para conocer cuál es la trayectoria. Lo que se va a financiar es 1 año o 2 años hasta ese presupuesto mínimo de 175.000 euros o hasta 250.000. El personal directamente de la empresa, cualquier persona de la empresa, el equipamiento que necesita la empresa, cualquier tipo de equipamiento, no solo técnico, puede ser también mobiliaria, por ejemplo, o no sé, los sistemas informáticos o las redes o cualquier cosa necesaria, cualquier tema de materiales y suministros, los costes de investigación cuando se subcontrata a algún organismo de los organismos de investigación, otras empresas, o otras subcontrataciones necesarias para el funcionamiento de la empresa, gastos generales de la empresa, los temas relacionados con patentes de propiedad industrial o intelectual, gastos de explotación, consultoría y auditoría pueden ser necesarios también para evaluar el proyecto. La auditoría es necesaria también es uno de los requisitos, que se audite el proyecto y por tanto también es un coste financiable. Y lo que está fuera son los gastos financieros o estas inversiones inmobiliarias, temas inmobiliarios, etc. Como veis, casi todos los gastos de una empresa. Porque tengáis una idea de proyectos aprobados cada año, teniendo en cuenta que cada año ha sido estos últimos 25 millones de euros en 2017, 25 millones de euros en 2018, en 2019 hubo el doble, 50 millones de euros. Y este año tenemos otros 25. Lo razonable es pensar que se pueden aprobar unos 100 proyectos, del orden de 100 proyectos al año. Bueno, ya para finalizar, aquí tenemos un poquito las actividades que podríais tener en consideración, una especie de check de planning o de checklist. Lo más importante es la apertura, que ya se realizó, y el cierre. Por favor, esta fecha es fundamental. 30 de junio a las 12 del mediodía, peninsular. Cualquier cosa que no llegue antes de esa fecha no va a entrar, porque, como os decía, los sistemas automáticos no lo permiten. Bueno, diría que lo primero es que leáis detenidamente la convocatoria, porque tenéis que ver si sois elegibles, qué requisitos tiene la convocatoria, sobre todo la parte esta de innovación, de tecnología, etcétera, si somos pyme innovadora, y las fechas de apertura y cierre, sobre todo la de cierre, y los requisitos y la orientación que queremos darle al proyecto, si realmente pensamos que podemos participar en esta convocatoria. Luego veréis que aquí he puesto casi en el último apartado dar de alta el proyecto, pero también se puede recomendar hacerlo aquí, al principio casi, dar de alta el proyecto en la sede electrónica de CDTI, porque cuando dais de alta un proyecto, primero, si no estáis dado de alta en CDTI, se tarda un día en daros un password, y segundo, porque cuando os dais de alta ya podéis ver toda la información que se os va a pedir. Entonces, aunque no la empecéis a rellenar, porque realmente se puede documentar durante todo el tiempo hasta llegar a junio, sí es verdad que veis qué documentación se pide y qué requisitos se piden, sobre todo formales. Entonces, bueno, se podría aquí dar de alta. Lo siguiente yo diría es que preparáis el plan de empresa a 5 años y seguramente lo tenéis ya hecho. Pero si no lo tenéis hecho, pues lo tenéis que hacer. Y si lo tenéis hecho, orientarlo sobre todo a la parte de innovación propia, de tecnología y de innovación propia. Mirar todos los criterios de la evaluación, no os dejéis ninguno sin considerar, por favor. Seleccionar si queréis presentarlo 1 año o 2 años. Cuantificar las partidas de gasto, que sean todas elegibles. Si tenéis que hacer acuerdos y subcontratar a organismos de investigación o otras empresas. Aquí esto es importante porque cuando son contratos mayores hay que pedir varias ofertas. Eso lo veréis también en la convocatoria. Entonces, bueno, si son más de 20.000 euros, subcontratación tendréis que pedir 3 ofertas. Y tiene que hacerse por vía de contrato el suministro. Preparar toda la documentación, la parte técnica importantísima, ya he visto que es el corte inicial, pero también la económica y, muy importante, la administrativa legal, que también se pide para ver la situación de la empresa a nivel de registro y todos los temas administrativos y financieros, económico-financieros. Y luego se complementa en la sede electrónica. Como os he dicho, esto sería el finalizarlo, pero finalizarlo sería más adelante. Pero realmente aquí, si no lo habéis dado de alta antes, lo dais de alta aquí.
Aquí tendríais toda la documentación, me incluiríais. Antes de terminar, comprobar que tenéis todo, ¿eh? Y lo último que se hace es el envío, que este envío es un envío electrónico, es cuando en la propia solicitud hay un sitio que pone al final enviar la documentación, se hacen unos chequeos previos, por tanto, esto no hay que dejarlo para el final, porque si se hace en los últimos días siempre puede dar algún problema, ¿eh? Que falle algo, que no tengas algún documento, o que se saturen los sistemas también si se presentan en plan de avalancha, ¿vale? Por favor, esta fecha, tenerlo en la cabeza. Tenemos un buzón para dudas sobre la convocatoria de tipo general, no para casos concretos, ¿eh? No revisamos casos concretos porque es una convocatoria abierta, competitiva y hay que dar las oportunidades a todo el mundo de la misma manera. Entonces, os pueden asesorar otro tipo de organismos, como la NAVE, como las consultoras también, bueno, o vosotros mismos, pero nosotros solo podemos responder a temas de consultas sobre la propia convocatoria, algunas cosas que no estén claras. Tenéis aquí en CDT los datos de última hora, pues si también queréis revisarlos. Y para terminar ya, en redes sociales, en CDT Oficial, tenéis todas las actualizaciones que vayan saliendo sobre todas las convocatorias, no la de EOTEC, que no creo que salga nada más ya, pero sobre convocatorias próximas que va a haber. Va a haber unas que va a lanzar sobre temas de COVID, ¿eh? Aquí tendréis la información, os informaréis de ello. Y luego tenemos un servicio de consultas también asociado a CDT que se llama PIDI, que también podéis hacer consultas si queréis directamente a este correo, ¿eh? Entonces yo con esto termino y luego si tenéis alguna pregunta pues ya podemos hablar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Emilio. Ahora vamos a pasar a tratar algunos casos de éxito. Y en primer lugar vamos a hablar con Ricardo Lozano, CEO de Tewer. Bienvenido, Ricardo. ¿Me escuchas? Os escucho. Muy bien, pues adelante. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar que consideramos tan interesante para dar a conocer la iniciativa Neotec de CDT, que nos ha sido de gran ayuda, y también el buen trabajo que hemos podido realizar con una consultora como Incom, que entiende perfectamente el programa y entiende perfectamente, en nuestro caso, a nuestra empresa, nuestra tecnología, y lo ha podido adecuar perfectamente. Para poner un poco esta presentación en marco, os tengo que explicar brevemente que Tewer, nuestra empresa, fue fundada por nuestros dos socios, mi socio Marco y yo mismo, en el año 2014. No como una startup, nosotros arrancamos directamente como pyme, llevábamos ya una trayectoria anterior de muchos años en sectores del automóvil y de la energía solar, y arrancamos en el 2014 Tewer para desarrollar unas tecnologías muy específicas de reflexión para unas plantas de generación de energía eléctrica basadas en concentración solar, que utilizan unos heliostatos, unos elementos móviles de reflexión en plantas circulares que concentran esta energía solar en un reflector, y a través de este proceso de concentración se permite almacenar la energía solar en energía térmica y a través de ahí generar electricidad en base a esta concentración o este almacén de energías térmicas. Nosotros nos especializamos en el desarrollo de estos heliostatos, estos elementos en los que una planta puede tener 10.000 unidades de este tipo de heliostatos, que son grandes, son 115, 120 metros cuadrados de área, que reflejan la luz del sol a una torre central, un receptor que está en una torre central a más de 1 kilómetro de distancia, y que aunque en apariencia pues, están hechos de espejo solar, tienen mecanismos de actuación, tienen controles, tienen estructuras metálicas, necesitaban, como toda la nueva tecnología, un desarrollo de adaptación al mercado, reduciendo sus costes, mejorando sus prestaciones y haciéndolos más competitivos respecto a otras tecnologías de generación, como son la fotovoltaica o como son otras, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso de desarrollo, era la base de nuestra empresa, un proceso de desarrollo de heliostatos inteligentes
que queríamos desarrollar. Heliostatos inteligentes que aumentaran enormemente la capacidad prestacional de estos heliostatos y bajaran su coste para alinearlos con otras tecnologías competitivas. Estos heliostatos inteligentes que estamos desarrollando son heliostatos sin cables, con conexión wifi entre ellos, de altas prestaciones, sin necesidad de cablearlos, sin cimentación, que se autocalibran, que están fabricados con procedimientos derivados del automóvil, grandes series, y que poseen una elevada prestación óptica, mucha calidad óptica y mucha calidad de seguimiento solar, ¿no? Todo este desarrollo de nuevas tecnologías, como todos entenderéis, primero, está lleno de riesgos tecnológicos en su desarrollo, desde todas las fases de concepción y de prototipo hasta poder meter estas tecnologías en el mercado. Hay que recorrer un largo camino de maduración de prototipos, de maduración de las tecnologías, de adecuación y de depuración de todos los inconvenientes técnicos e industriales, solventar todos los riesgos que te vas encontrando por el camino e ir pasando todas esas etapas hasta que lo puedes meter en el mercado. Es un camino que requiere inversión en personal, que requiere inversión en materiales, en medios tecnológicos y que está pues, llena de riesgos financieros y de riesgos comerciales. Pero es el escenario justo en el que encaja perfectamente la iniciativa Neotec. Es decir, es ahí, en estos, para nosotros, desde luego, nosotros conseguimos nuestro primer Neotec en el 2016. A partir de entonces hemos seguido concatenando este tipo de ayudas. A día de hoy llevamos más de 3 millones de euros incorporados a nuestra iniciativa en base a iniciativas Neotec, porque se adecuan perfectamente justo a esta necesidad, a cubrir este gap que hay de financiación, de ideas tecnológicas que van a tener un retorno a medio o largo plazo y que para llegar allí hay que pasar pues, todo este proceso de desarrollo, de superación de riesgos tecnológicos y de mercado y financieros y de financiación. Nosotros todo este camino que recorremos y que estamos recorriendo todavía a día de hoy con CEDETI, al cual estamos muy agradecidos porque realmente encaja perfectamente con esta necesidad, lo hemos hecho además recorriéndolo de la mano de una consultora como es Incom, en este caso, que para nosotros, independientemente de que nos haya aportado el valor de conocer perfectamente los procedimientos, los formatos, el encaje de las convocatorias. Para nosotros ha sido muy importante contar con una ayuda que entiende desde el primer momento nuestra tecnología, que entiende los pros y los contras, que entiende igual que nosotros perfectamente la identificación y la diferenciación de nuestra propuesta respecto a nuestros competidores, todo el DAFO, es decir, los pros y los contras de nuestra propuesta respecto a otras propuestas de mercado, y ayuda perfectamente a alinear desde el primer momento todo lo que es la propuesta de valor para CEDETI, para que en un proceso competitivo, como bien decía Emilio, nuestra propuesta sea ganadora, porque al final competimos con otras propuestas, ¿no? Nosotros tenemos que decir que gracias a esto hemos superado varias convocatorias. Si no recuerdo mal, creo que tenemos un porcentaje de éxito cercano al 100%. Creo que solo hemos fallado una, que la conseguimos en segunda opción. Y para nosotros es un valor fundamental en el desarrollo de nuestra propuesta. Llevamos ya mucho más de 4 años con ellos. Por mi parte no tengo mucho más que decir. Agradeceros a todos la presencia y el interés que estáis mostrando por el webinar y quedo a vuestra disposición para daros todas las explicaciones que consideréis a partir de esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos ahora al segundo caso de éxito, en este caso con Hugo Ramos, CEO de iFoil. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. A ver, os cuento... A ver, se ve mi pantalla, la presentación, ¿verdad? Y modo presentación... Aquí está. Bueno, esto no entiendo si se ve o no se ve. Bueno, iFoil
como su nombre un poco indica, es una empresa creada para desarrollar tecnología en torno a embarcaciones sobre hidroala, sobre hidrofoil. Arrancó hace poco más de 3 años a partir de unos registros de una patente, de un sistema innovador de cómo controlar el comportamiento en la mar de estas embarcaciones. Estas embarcaciones son tremendamente ventajosas a nivel consumo de energía para propulsarse o para moverse por el mar, pero tienen una dificultad intrínseca del control de las alas debajo del agua. La ala sumergida es muy ventajosa a nivel generar sustentación, separar el casco del agua y tener menos consumo, pero es altamente complejo de controlar en un entorno como es el mar. El mar, hay olas, hay viento, entonces es tremendamente complejo. Entonces, Ellefoil parte de una patente en torno a los sistemas de control de la hidroala como tal. Particularmente hemos focalizado nuestros desarrollos en un problema concreto, en controlar embarcaciones sobre hidroala a vela. ¿Por qué a vela? El viento es una fuerza de propulsión variable completamente y estadísticamente caracterizable, pero con grandes incertidumbres. Y también por el mercado que representa hoy por hoy las embarcaciones a vela sobre hidrofoil. Dicho esto, a nivel técnico, el que logre resolver el problema de controlar una embarcación sobre hidroala a vela es capaz de controlar cualquier otra embarcación, y también particularmente embarcaciones sobre hidroala para un tripulante, donde el ratio de peso entre lo que es el peso del tripulante y el peso total de la embarcación es elevado. Quiere decir que los movimientos del tripulante influencian mucho el control de la embarcación. Entonces, debido al mercado y a esas razones, el mercado de las embarcaciones para un tripulante sobre hidroala a vela es grande, es muy rico, es un mercado en el que se compran embarcaciones con unos precios elevados y grandes números de embarcaciones. Y bueno, entonces nos focalizamos en ese desarrollo. Partimos de esa patente y a partir de ahí conseguimos un par de ayudas públicas pequeñas de en torno a 50.000 euros en la comunidad autónoma vasca donde está registrada nuestra empresa. Solicitamos Neotec cuando ya teníamos registrada esa patente, ya habíamos hecho algún que otro estudio técnico y alguna experiencia experimental en canal de ensayos hidrodinámicos con algunos prototipos a escala. En ese momento habíamos afrontado ya una primera ronda de inversión con un inversor y estábamos tanteando la segunda ronda de inversión. Entonces, Neotec, para este tipo de proyectos, supuso un gran impulso. Primero, disminuir esa necesidad de inversión externa, de que nuestra empresa fuera participada por un tercero externo al proyecto que aportaba solamente dinero. Y eso, pues, con las ventajas que ello tiene, a nivel control de la empresa, a nivel libertad de desarrollo, etcétera, etcétera. Asimismo, nos supuso la capacidad de poder desarrollar prototipos mayores y más complejos, acudir a instalaciones experimentales punteras como son el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo y el canal de experiencias hidrodinámicas de la Escuela de Naval de Madrid, de la Universidad Politécnica, y hacer experimentos, contratar nuevos investigadores, registrar nuevas patentes. Neotec supuso un gran impulso para el proyecto. Y estamos muy agradecidos a CEDETI y a INCOM por habernos ayudado a conseguir esta convocatoria. A la hora de la presentación, la verdad es que la carga burocrática de Neotec es lógica, pero es grande. Entonces, cuando estás en una startup donde somos 3 personas contratadas y tenemos, pues, una asesoría fiscal típica startup, el afrontar toda esa burocracia, toda esa información, organizarla y que la propuesta sea competitiva en nivel, formato, forma y calidad, si no es gracias a la ayuda de una consultora como INCOM, para nosotros era inabordable, completamente inabordable, quedaba completamente fuera de lugar. Entonces, trabajar con INCOM supuso una gran ventaja, la verdad. Y como consejo para las personas o empresas que están planteándose aplicar a Neotec, primero hay que tener un proyecto sólido, un proyecto que cumpla los criterios de elegibilidad, como comentaba
el compañero de SEDETI. Un proyecto competitivo de tecnología y con futuro, y plantear una muy buena propuesta, porque es competitivo. O sea, Neotec a nivel de desarrollo de tecnología para startups es una de las mejores herramientas de financiación a nivel nacional, la mejor con diferencia, y a nivel europeo la pondría en el top 10 de ayudas que hay en todos los países de Europa a nivel de desarrollo de tecnología para startups. Entonces, es una herramienta clave, un game changer. Yo creo que no hubiéramos llegado hasta aquí si no es gracias a Neotec. Neotec, asimismo, el que nos hubieran concedido Neotec hizo que la empresa fuera más atractiva y más competitiva a la hora de discutir la participación de otros inversores en el proyecto. O sea, que se llevaran menos cacho de la empresa por más dinero gracias a que estábamos bien considerados por parte del Ministerio y de SEDETI. Entonces, el consejo es que se organice bien la propuesta, que se perfile muy bien, se tengan en cuenta todos los periodos y, sobre todo, si se puede contar con la ayuda de una consultora como Incom, que se haga, porque va a optimizar el proceso infinitamente. Entonces, por mi lado nada más. Si tenéis alguna pregunta más, podéis comentarlas o pasármelas y las contestaré encantado. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Y en tercer lugar, quiero presentar a Paula Baeza, responsable de Desarrollo de Negocio y Finanzas de la empresa Celeros. Hola, Paula, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, quería también aprovechar a daros las gracias por la oportunidad de contaros un poco más acerca de qué es lo que hacemos y bueno, qué ha sido nuestra experiencia con este programa de Neotec. Bueno, antes que nada, eso, he preparado las diapositivas porque considero que somos un poco raros con respecto a lo que hacemos y a veces es un poco raro entender, bueno, es un poco complicado entender qué es lo que hacemos. Así que, bueno, espero que al menos parte de vosotros conozcáis el concepto de Hyperloop. Hyperloop es un nuevo medio de transporte que se basa como si fuera en el vagón de un metro, al cual le quitamos los raíles, introducimos levitación magnética y lo introducimos dentro de un tubo al vacío. De esta manera, al no tener fricción con el suelo ni tener fricción con el aire, somos capaces de alcanzar velocidades de en torno a 1000 km/h. Este concepto tiene su origen en 2013, cuando en una entrevista le preguntan a Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, que cuál es su opinión acerca de cómo está avanzando la movilidad, y él dice, bueno, que le parece increíble el hecho de que él esté pensando en cómo llegar a Marte y en la Tierra siguiéramos moviéndonos como hace 100 años. Entonces, bueno, por aquel entonces él plantea ese concepto. En un inicio, pues comienza un poco como el hecho de investigar, de lanzar un concepto y que universidades y centros de investigación se pongan a ello. Y eso es un poco el inicio de Celeros. Por aquel entonces, los 3 fundadores de Celeros eran estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, vieron el anuncio de esta competición internacional y decidieron formar parte. Y, bueno, ganaron las 2 competiciones a las que se presentaron. A día de hoy ese equipo universitario sigue, pero ellos, un poco por la necesidad de la industria y ese interés del mercado, decidieron formar Celeros y empezar a convertir esa tecnología en una realidad. Y actualmente hay 6 empresas a nivel internacional desarrollando Hyperloop. Nosotros somos la única empresa española y, si bien es cierto que todos trabajamos en torno a ese concepto de Hyperloop, sí que cada uno de nosotros tiene una propuesta tecnológica un poco diferente. A nosotros, básicamente, lo que nos diferencia es que consideramos que tiene que ser un sistema escalable. La mayoría de nuestros competidores utilizan una propulsión externa llamada motor lineal. Para aquellos que nunca la hayáis escuchado, yo siempre digo un ejemplo muy fácil de entender, que es como la rampa del Mario Kart, cuando hemos jugado todos alguna vez, que pasabas por encima y te impulsaba, pues la propulsión lineal consigue algo parecido. A día de hoy se utiliza en el mercado asiático. El principal problema que tiene esta tecnología es que tiene unos costes de en torno a 40 y 100 millones de euros por kilómetro. Entonces, nosotros consideramos que eso no era escalable a una infraestructura de cientos de kilómetros y, por tanto, comenzamos a desarrollar un sistema de propulsión propio y disruptivo con respecto a la competencia. Es muy parecido bueno, como si fuera el compresor de un avión con un motor eléctrico, que lo que nos permite es, una vez ya hemos alcanzado esos 1000 km/h con esa propulsión externa, ser capaces de mantener esa velocidad. Y, de hecho, dado que necesitamos un poco de aire dentro del tubo para comprimirlo con el compresor y luego empujarnos, conseguimos que sean presiones más seguras para los pasajeros. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos cuentas todo este rollo? Y, en cierta manera,
esto encaja con qué supuso Neotec para nosotros. Celeros se fundó en noviembre de 2016, pero por aquel entonces los fundadores seguían en la universidad, así que no fue hasta noviembre de 2017 que empezamos a trabajar en toda la tecnología. Para nosotros hay dos líneas de desarrollo muy claras, que son las más importantes para nosotros, que es la levitación y la propulsión. Durante todo 2018 comenzamos a trabajar principalmente en la levitación, más que nada pues, porque los costes de desarrollo a priori eran más bajos, pero precisamente por esto es lo que nos permitió el Neotec, ¿no? Afrontar una barrera económica y tecnológica que era clave para nosotros. Creo que con lo que os he podido explicar tenéis claro el por qué es una tecnología clave para nosotros y de la misma manera imagino que bueno, es fácil de entender que somos una empresa de investigación en hardware que precisamente pues, es muy caro. Entonces, teniendo en cuenta, quitando ensayos, quitando equipo de recursos humanos que hay detrás de todo el diseño, solo la parte de materiales que necesitamos para testear esta tecnología, un prototipo a escala 1.3 ya supera los 300.000 euros, con lo cual sin la ayuda del Neotec no hubiera sido posible conseguir con este desarrollo o desde luego no hubiera sido posible en un estadio tan pronto, porque claro, para una startup esa cantidad de dinero es difícil de conseguir. Luego, por otro lado, conseguimos un crecimiento en el equipo muy grande. Nosotros empezamos con el Neotec en enero de 2019 y por aquel entonces éramos 12 personas. Ahora mismo somos 25 miembros en el equipo y tenemos 5 nuevos puestos abiertos que estamos buscando gente y eso, sin ninguna duda, también tiene una responsabilidad el Neotec. Y luego, por otro lado, algo que a priori nosotros no le dábamos mucha importancia, pero el Neotec ha supuesto para nosotros como un sello de seriedad de cara a todos los stakeholders, en el sentido de que nosotros somos una empresa de I+D y, por tanto, hemos tenido la suerte de acceder a diferentes ayudas públicas y, sin embargo, cuando nos concedieron el Neotec nos pasó algo que no nos había pasado nunca antes y es el hecho de que parte de nuestros partners tecnológicos levantaran el teléfono y nos dieran la enhorabuena por haber recibido esta ayuda. Y eso nos dimos cuenta que era algo que estaba muy seguido por las principales empresas de este país. Y luego que también hablando pues, sobre el proyecto en diferentes círculos, sí que nos hemos dado cuenta que el hecho de que esté apoyado por el Neotec da muchísima seriedad y confianza en el proyecto por parte de todos los stakeholders. Entonces, todo eso y muchas otras cosas más que se me están escapando seguro es lo que ha supuesto para nosotros el Neotec. Y si tuviera que daros, pues no sé, recomendaciones o plantearos un poco las dificultades, lo primero que os diría es que buscaréis una consultora de confianza y con experiencia. Sobre todo para empresas que nunca han solicitado una subvención, hay muchísimas cosas asociadas a ella que es muy difícil de entender. Hay un montón de normativas, hay un montón de leyes que tú puedes leer las bases y a lo mejor no darle la importancia que tiene. Y luego, por otro lado, algo que han comentado mis compañeros que es clave, y es el hecho de que nosotros no nos dedicamos a esto. Y este tipo de subvenciones tiene un formato muy claro, tiene una estructura que hay que seguir y ellos saben, las empresas dedicadas a esto saben mucho mejor que nosotros qué puntos clave de nuestro proyecto tenemos que destacar de cara a esta subvención que a veces a nosotros se nos escapa en nuestro día a día. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Neotec sí que trabajamos con Marina y su equipo y estamos encantados, la verdad, darte las gracias aquí en público por todo lo que hace por nosotros, porque la verdad se porta genial con nosotros. Pero sí que en un pasado con otras empresas hemos tenido, pues no la misma suerte o nos hemos dado cuenta que no encajábamos igual o que la experiencia que ellos tenían no adaptaban con nuestro proyecto. Entonces, sí que ahí recomendaros que busquéis a alguien que os acompañe en el camino, porque si no, no vais a tener descanso mental en el sentido de que vais a estar preocupados por un montón de cosas que se os escapan. Y luego, por otro lado, que tampoco empecéis a trabajar con la primera consultora que os hable por LinkedIn y os diga, oye, he visto tu empresa y creo que podemos conseguir ayuda pública para vosotros. Que investiguéis un poco más en realmente encontrar ese match. Luego, respecto al proceso de aplicación, fue muy simple, o sea, no hay mucha diferencia con respecto al resto de subvenciones y algo que a nosotros nos preocupaba mucho al principio era el hecho de las modificaciones. O sea, decíamos que, bueno, que llevábamos poco recorrido en cierta manera y nos preocupaba si durante los próximos 5 meses que cambiaba todo tanto iban a hacer modificaciones y eso podía afectar de alguna manera. Bueno, pues como en todos los proyectos hay cambios y la suerte que tenemos con el CDTI, en este caso con el Neotec, es que si tú cumples con los plazos que tienes y con
bueno, con el formato que ellos tienen y explicas de manera lógica qué es lo que ha hecho que no se ajuste a los plazos determinados, sí que son bastante favorables a permitir hacer modificaciones. En nuestro caso, por un tema de financiación y una serie de retrasos en la parte técnica, tuvimos que pedir una ampliación de 6 meses, lo hicimos en el plazo y en el formato explicando el porqué y no tuvimos ningún tipo de problema. Y luego, por último, respecto a Neotec y el resto de subvenciones, al menos basada en nuestra experiencia, mi sugerencia sería, si buscáis financiación pública, verificar primero que el Neotec no cumple con ello antes de buscar otras alternativas, porque desde luego el Neotec para nosotros es top 1 a nivel nacional de subvenciones, ya no solo por el importe, que es bastante elevado, sino por todo lo que engloba detrás y la seriedad y confianza que hay detrás de ese sello. Así que esa ha sido un poco nuestra experiencia. Lo mismo que han dicho mis compañeros, si necesitáis algo por nuestra parte, no dudéis en poneros en contacto y nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias de nuevo, Paula. Y ahora, para acabar, me gustaría volver a dar la palabra a Marina. Bueno, pues muchísimas gracias por las intervenciones tanto de Emilio, Ricardo, Hugo y Paula, porque yo creo que han dado claves que van a ser muy valiosas para los oyentes, porque al final, bueno, Emilio con el CEDETI nos ha dado las pautas principales a seguir y los clientes a través de sus puntos de vista, cada uno con sus dificultades, son sectores muy distintos. Yo creo que pueden dar una visión muy realista de lo que es Neotec, del valor que tiene y de la importancia que supone para una startup conseguir una ayuda como esta. Entonces, yo ahora voy a dar 5 pequeños consejos o recomendaciones basadas en lo que ha comentado Emilio. O sea, todo esto está sacado de la convocatoria, que al final es la clave que hay que seguir para preparar una buena propuesta. Entonces, bueno, en primer lugar, sobre la elegibilidad de la empresa y la aplicación CEDETI, 2 cositas básicas. Por supuesto, lo que pone ya sabemos, son pequeñas empresas constituidas, en este caso, tienen que estar entre el 30 de junio del 2017 y el 31 de diciembre del 2019, por esto que comentamos, que no pueden ser empresas mayores de 3 años o menores de 6 meses. Y es muy importante respecto a lo del capital social, que tiene que estar inscrito totalmente en el registro. Os comento esto porque es importante que si vais a preparar una propuesta, este paso sea el número 1, porque no es suficiente con ir al registro a depositar ese capital o esa escritura, sino que se tiene que inscribir. Y ahora pues los registros sabemos que están un poquito saturados con esta situación, entonces este paso, cuidado con él por eso, porque no es suficiente con ir, sino que se tiene que inscribir. Y bueno, respecto a la aplicación, Emilio lo ha explicado perfectamente. Hay que darse de alta y no hay que dejar para el último día completar la aplicación, comprobar que la firma electrónica del cliente funciona, porque a veces es una pena, pero da problemas. Entonces, el dejarlo para el último día puede ser un error fatal. Respecto al presupuesto del proyecto, una recomendación muy rápida. Ahí en la diapositiva podéis ver que Emilio ya lo ha comentado, lo que se debe incluir en el presupuesto y lo que no es elegible en el caso de Neotec. Entonces, lo que sí que es importante es plantear un proyecto coherente y como sí que hay un mínimo de presupuesto, que son 175.000 euros, y también hay una máxima ayuda, que son 250.000, al final no tiene mucho sentido preparar un presupuesto de 1 millón de euros, de un proyecto de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque no te van a dar una ayuda mayor porque tu presupuesto sea de 1 millón de euros, sino que la máxima ayuda que te van a dar son 250.000 euros. O el 70% del presupuesto, y el 70% de 358.000 euros son esos 250.000 ayuda máxima. Entonces, por eso, nuestra recomendación es no preparar un presupuesto mucho más allá de 360.000 euros, porque luego hay que justificarlo en el caso de concesión y ya digo, no va a cambiar la ayuda porque se presente un presupuesto mucho más elevado. Y por último, pues respecto a los criterios de evaluación que ha comentado muy bien Emilio,
vuelvo a incidir en el aspecto de que la tecnología es lo más importante, de hecho es el primero que se evalúa y el que si no llegas a esos 21 puntos directamente no van a leer lo demás. En la convocatoria hay un anexo que es el índice de la memoria. El CDTI se ha tomado la molestia de preparar unos apartados, unas recomendaciones de cómo debe ser ese plan de empresa que te pide, que no debe tener más de 40 páginas. Es un requisito obligatorio y pues lo mismo, si presentas una memoria de 100, se van a leer solamente las 40 primeras. Entonces, aquí os he puesto el índice que ya digo, sacado de la convocatoria, tal cual, y un poco que veáis que ese índice es bueno rellenarlo según los criterios de evaluación. Al final, el criterio que más valor tiene, que es el de la tecnología, es el apartado 3 de la memoria del índice de la memoria que propone el CDTI. Entonces, ahí es donde tenemos que emplear el mayor esfuerzo porque es el apartado de la memoria más importante, seguido de cerca del plan de explotación del proyecto y del equipo emprendedor. Todo también tiene 30 posibles puntos a obtener cada uno de estos dos apartados, pero el umbral es un poquito inferior, son 15 puntos. Entonces, y por último, no hay que olvidarse también que hay un pequeño apartado del impacto económico medioambiental, que son 5 puntos, de 0 a 5 puntos y no tiene umbral. También hay que completarlo, pero al final es un poco para que destinéis esfuerzos según un poco atendiendo a estos criterios de evaluación. Y luego algo muy básico, pero también es importante, o sea, preparar una propuesta atractiva, clara, que se entienda, que sea agradable a la lectura, porque eso, vamos, lo valora CDTI y lo valora cualquiera. Entonces, nada, poco más. Muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias, Marina. Como ha dicho, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. En la parte derecha tenéis una especie de chat en la que podréis ir formulando las preguntas. Entonces, si queréis ir respondiendo poco a poco, vais activando el micro y vais respondiendo. ¿Os parece? Sí. De todas maneras, quiero recordar también a todos los asistentes que en este chat de preguntas hemos colgado tanto el correo de Neotet como el de ICOM, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda más personal y quiere directamente escribiros. Entonces, bueno, adelante, os animo a ir respondiendo. Creo que voy a empezar yo porque creo que la primera, ¿no?, es sobre los proyectos financiados en 2019. Sí, yo he puesto una tabla en la que aparece por año, no es por la convocatoria. En el año 2019 se dieron la circunstancia que salieron la resolución de dos convocatorias, por eso tiene el doble más o menos de proyectos, ¿vale? Os he dicho que la media estándar para 25 millones de euros, lo que está ocurriendo estos últimos años es que por convocatoria de 25 millones de euros, que han sido las 3 o 4 últimas, se están aprobando unos 100 proyectos más o menos, ¿eh? Pero bueno, eso depende o sea, eso es una estadística, pero eso depende de la calidad de los proyectos y del número de proyectos que se presentan. Cuanto más proyectos hay, más competencia hay, pero también debo deciros que hay unas notas mínimas, ¿eh? Ese 50% mínimo que hay de umbral, muchas veces se sube más el umbral debido a la calidad de los proyectos. Entonces, yo no recuerdo, me parece que este año el umbral estaba en 60 o 70%, ¿eh? Entonces, no hay que hacer la estadística en base exclusivamente al número de proyectos que se presentan, que el ratio puede ser un 25% más o menos, un 20% que se aprueban, sino en base a la calidad, y eso depende de vosotros, de las propuestas que hagáis, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Respecto a cuánto se tarda en resolver la convocatoria, es un máximo de 6 meses. 6 meses. Este año, bueno, está el tema del coronavirus, pero como habéis visto, nos hemos saltado incluso la normativa estándar que de alguna manera a nivel administrativo suspendía todos los procesos. Al CETI le han permitido que incluso estando en el periodo de alarma hayamos podido sacar la convocatoria. Entonces, el tiempo está corriendo como si no, digamos, fuera del marco de la suspensión que
que tienen todo el resto de convocatorias nacionales. Entonces, sí, está previsto durante este año hacer la concesión, dentro del año 2020. Recordar que tiene que empezar el proyecto a partir del año 2021, 1 de enero del 2021, pero la concesión, la resolución, se va a hacer este año. Respecto a si hay que demostrar la condición de pequeña empresa innovadora, ahora en la presentación o en la justificación, es cierto que cuando hay que aportar esa documentación justificativa de empresa innovadora es durante la justificación. Y hay varias vías, pues como ha comentado Emilio, al final es demostrar que tu empresa invierte en I+D. Hay auditores que realizan este servicio y ahí preguntan, Emilio, que si CEDETI tiene asignados auditores externos para realizar este tipo de auditoría. No, ya veréis que hay dos maneras de hacerlo. Una es por vía de auditoría exclusivamente, o sea, porque un auditor os diga qué gastos dedicáis a la I+D respecto a los gastos totales. Está puesto en la convocatoria, no quiero decir algo que no sea preciso, miradlo, por favor. Una es a nivel, digamos, de auditor y la otra es a nivel de un experto que os certifique que hacéis innovación. Vuestra empresa, vuestra actividad se puede asociar a lo que se llama innovación. Eso está definido en la orden de bases. Y nosotros no tenemos a nadie. O sea, la empresa, veréis que podéis buscar a una persona del entorno científico o de algún centro tecnológico. Hay varios casos ahí. Mirarlo y no, en principio no tenemos ningún listado específico para eso. Respecto a lo de las 500 páginas de código, pues no, obviamente no. A esa pregunta que dice, ¿adjuntamos un acceso a que puedan ver la herramienta? Sí, es mejor plantear. CEDETI hace años pedía un vídeo, un poco. Sí. Ahora ese requisito ya no es obligatorio. Sí puede ser aconsejable, pero no creo que CEDETI se vaya a leer esas 500 páginas de código, así que no es. Con las 40 páginas de la memoria es suficiente y un enlace a la posible herramienta demo tal siempre es bienvenido porque al final pues se ve que el desarrollo está en marcha y es mucho más explicativo que el código en sí. ¿Estaba viendo alguna pregunta más? ¿En qué momento hay que mostrarlo? Lo de empresa innovadora ya lo hemos comentado. Sí, los socios de la empresa tienen que tener nómina o se pueden imputar los gastos de personal mediante factura. Ya sabéis que al menos tiene que haber una persona dada de alta, al menos una. Pero eso ya es un tema, digamos, de tipo, no sé, administrativo. Pero es verdad que tiene que haber, la empresa tiene que tener personal. Si una empresa virtual, el CEDETI no la puede financiar. Entonces tiene que estar dada de alta, tiene que tener personal mínimo. El mínimo es una persona para tener una empresa y, por tanto, al menos una persona tiene que estar dada de alta en el régimen general, creo que se llama, ¿no? Y luego empleados puede tener varios. Puede haber varios también que estén dados de alta como socios y también tengan la misma figura, o pueden ser varios socios, pero algunos están como empleados, pero al menos uno tiene que ser empleado. Ahí vamos, seguimos el derecho mercantil, pero cualquier empresa mínimamente tiene que tener un empleado, eso es así. Tiene que tener nómina. No, ya os digo que no. Los socios no. Los socios tienen que ser empleados o estar dado de alta como en la Seguridad Social por el régimen de autónomos o régimen general. ¿Neotec es compatible con otro tipo de ayudas? Sí lo es, pero mucho cuidado. Eso siempre da problemas. El hecho de que se tengan varias ayudas concurrentes, porque hay unos máximos de ayuda a nivel europeo que nos impiden dar más que un porcentaje máximo de ayudas. Entonces, si la ayuda es a la misma actividad o dentro de las mismas actividades, la misma tipología, pues el límite te lo da el máximo de ayudas que permite la Unión Europea. Por eso es complicado a veces solaparlas, pero teóricamente sí. Y sobre todo, teóricamente, Neotec es una ayuda a una empresa, o sea, es tipología de ayuda a empresa. Es compatible, por ejemplo, con todas las ayudas a proyectos de I+D, de cualquier tipo, completamente, porque ahí sí que las actividades son diferentes. La I+D está catalogada de otra manera. Buenos días.
Sí, respecto a otros productos, o sea, al final el Neotec está enfocado al desarrollo de una tecnología. Si hay otros productos que no sean innovadores y se quieren citar, pero al final es un desarrollo de tecnología de producto de I+D. No sé, no entiendo bien la pregunta, pero o sea, si al final tu empresa hace otras cosas, lo puedes citar en la descripción de la empresa, pero al final el plan de empresa tiene que ir en torno al desarrollo de tecnología o de ese producto que hayas decidido contarle a Neotec. Sí, o sea, aquí el concepto de producto o servicio es a veces complicado, tecnología, porque una empresa puede perseguir un producto específico en base a su tecnología o no, está desarrollando una tecnología que le va a dar posibilidad de hacer varios productos o varios servicios, ¿eh? Pero lo que está claro es que lo que no sea basado en tecnología, pues es verdad que no, o sea, se puede nombrar como un activo más de la empresa, pero no se va a valorar desde el punto de vista de la innovación, ¿eh? Del criterio ese famoso de innovación y de plan de empresa basado en esa innovación de tecnología propia, ¿eh? Entonces, bueno, podría tener más actividades. Si tiene muchas, malo, porque fuera de este ámbito, una startup que tenga muchas actividades fuera de este tema de tecnología propia no sería una empresa Neotec típica, sería otra cosa, pero bueno, aparentemente podría ser, o sea, se podrían nombrar otro tipo de productos o servicios que pueda hacer la empresa, ¿no? O servicios o un tipo de servicio asociado a su tecnología, a su conocimiento, que le permite facturar, pero no es con lo que el CDT va a apoyar básicamente a la empresa, sino es por todo lo demás, que no sea eso, sino pues precisamente por la actividad basada en su tecnología propia, ¿eh? Hay que demostrar condición de pequeña empresa, sí. Bueno, ya lo hemos contestado. Ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Y cuánto se tarda también? También. Lo de si los costes de las consultoras de innovación son elegibles. Sí, a ver, sí. Es un servicio es una colaboración externa, o sea que sí que se puede incluir. Sí, hay un límite, no me acuerdo cuánto era, o sea, si 6.000 euros o no me acuerdo, pero sí se puede incluir, ¿eh? Tanto la auditoría, que es para la parte de auditoría del proyecto, como la parte de consultoría también, que puede ser consultoría de negocio, puede ser consultoría tecnológica, puede ser consultoría de innovación, cualquier cosa, en este caso en Neotec sí que se admite, ¿eh? No sé el tema de si va a estar online, no lo sé. Hemos cambiado siempre de estrategia, hemos centrado en la zona de inversiones y hemos enfocado a desarrollar tecnología propia y venta de producto. Podemos presentar, aquí esta empresa depende de la antigüedad que tenga, ¿eh? No, desde el 2011 no. Si es la misma empresa no se puede presentar. Ya ha superado los 3 años. Con un patrimonio pasivo, sí. Sí, lo que hace falta sí, pero lo que hace falta es que los recursos mínimos sean 20.000 euros y estén desembolsados, o sea que sí podría ser. Sí podría, la pregunta está, con un patrimonio pasivo de 20.000 euros, ¿se puede hacer la ayuda? En principio sí. ¿Tendría prioridad a los proyectos relacionados con COVID? En Neotec no tienen prioridad. CDT va a sacar una convocatoria, posiblemente, no sé si esta semana va a dar tiempo o la semana que viene, para temas de COVID, también de subvenciones. No es una convocatoria para ayudar a empresas, es para proyectos de I+D. Entonces, los conceptos financiables son los que normalmente se admiten en un proyecto de I+D y sí que aquí es exclusivamente para COVID, también es en base a subvención y no aplica, digamos, la tipología de requisitos de Neotec, es otra cosa diferente. En Neotec no creo que vaya a haber priorización, ¿eh? Va a ser por calidad de la propuesta, no porque la temática justo coincida, porque como hemos dicho, la temática es completamente abierta tanto al sector como a la tecnología. Y ya hemos hablado de estar de alta y tal, sí, o sea que esto está más o menos contestado, creo. Bueno, si no hay una pregunta más, yo os quería comentaros por lo menos eso, lo habéis dicho muy bien los participantes empresariales, que además pues me agrada mucho. Sabéis que habéis podido conseguir la ayuda porque es verdad que es muy competitiva y eso quiere decir que lo habéis hecho muy bien, la propuesta, y por lo que habéis contado, yo no conocía en detalle, pero muy interesantes las propuestas. Además, si os fijáis también para los participantes en el foro, otra cosa que quiero resaltar, si veis, no es todo TIC, como parece que siempre las startups son todas relacionadas con el mundo digital y tal. Neotec no prioriza en absoluto eso. Entonces, cualquier idea buena del proyecto
de cualquier sector o de cualquier tecnología, pues puede tener cabida, ¿no? Y las experiencias son muy positivas, las de todos vosotros, los que estáis participando, y bueno, y también la visión que podáis tener. Siempre intentamos mejorar las cosas, aunque Neotec lleva muchos años ya, y ya casi todas las ideas se han adquirido, ¿no? En las convocatorias vamos actualizando cosas precisamente para incluir cosas que a lo mejor al principio no se habían tenido en cuenta, pero la verdad es que ya llevamos bastantes convocatorias continuas en que son muy parecidas, porque realmente el foco parece que sí que está claro y que además es muy diferencial respecto al tipo de ayudas que hay en el entorno nacional y europeo también, ¿eh? Animaros, eso sí, a todos los que tengáis una buena idea. Si estáis un poco justos de tiempo, yo os recomendaría esperar al año que viene y prepararla bien la convocatoria, porque como es competitiva, hay que prepararla muy bien, ¿eh? Hay que tener las ideas muy claras, hay que enfocarlo muy bien y hay que tener un asesoramiento también bueno para poder hacerlo con calidad y con posibilidades de aprobación, ¿eh? Nada más. Daros de nuevo las gracias, Marina, Emilio, Ricardo, Hugo, Paula y Jaime, y por supuesto a todos los asistentes. Que paséis todos una buena tarde.